Bueno, en esta noche vamos a estar viendo un tema. Un tema que le puse como título una pregunta. Y justamente vemos cómo Dios va guiando toda la reunión y su espíritu es maravilloso. Leía en el Salmo, que lo leyó Santiago y después lo repitió Roque, Salmo 138:8, dice: Jesús cumplirá su propósito en mí. El tema de esta noche es: ¿seré yo? ¿Seré yo? Es para que cada uno de nosotros, a medida que vamos desarrollando el tema, pueda pensar en esta pregunta y pueda contestársela. Como un personaje de la Biblia que vamos a ver en esta noche, en un párrafo que escribió él, allí en unos versículos, vemos que su vida cambió totalmente. Y cantábamos en esta noche esa canción que dice: inmerecedor soy de su gracia y de su amor. Y realmente somos inmerecedores, todos los que estamos aquí, de estar en esta noche aquí. Como decía Roque en un momento, el amor de Dios es el que cubrió nuestro pecado y es el que nos permitió en esta noche poder ser parte de recordar lo que hizo Él en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos agradecerle con nuestra vida a este Dios tan grande y maravilloso? Bueno, en primer lugar, no nos alcanzaría la vida para poder agradecerle, porque todo lo que hizo Él por nosotros es impagable. Pensá que Él en la cruz, cuando murió, derramó su sangre, como escuchábamos, que limpió nuestra vida de pecado. Él cambió nuestra vieja vida y nos dio una vida nueva. Veíamos ayer en el devocional, yo no sé quién hace el devocional Alza tus ojos, pero podíamos ver allí en 1 Samuel cuando David decide ir a pelear contra Goliat. Saúl dice, y se rió Saúl, y le dio gracia ver a una persona tan chiquita pelear contra un gigante. Y bueno, no había otra opción, porque nadie quería ir a pelear. Y yo veía realmente cuando todos los hermanos que estaban parados allí por pasar los símbolos, muchos de ellos tienen un pasado que quisieran olvidar. Y gracias a que un día vinieron a la cruz de Cristo, hoy pueden estar parados delante de esa mesa sabiendo de que en Cristo tienen una nueva vida. Y si cada uno de nosotros tendríamos la oportunidad, como dijo Roque, que hoy le contaba a las personas que hacen el curso de bautismo, de contar su testimonio, recordar nuestro pasado y dónde estaríamos hoy si un día no nos hubiésemos encontrado con Cristo. Mirá, hay un hombre en la Escritura que vamos a ver en esta noche, es Pedro. Este hombre se encuentra con Jesús allí en Marcos capítulo 4, versículo 17. Y Jesús le dice: vení, seguime, que yo te voy a hacer pescador de hombre. Y termina el encuentro con Jesús, la última vez que se encuentra con Jesús, allí en Juan capítulo 21, que Jesús se encuentra con él, lo perdona por lo que había hecho y le dice el último encuentro que tuvo con Jesús, el mismo que al principio, allí en Marcos. 3 años antes, 3 años después, Jesús le dice la misma palabra: sígueme. Ahora, en el transcurso de ese tiempo, Jesús en Marcos se encuentra con un hombre pescador, un hombre que tenía un carácter difícil, un hombre que muchas veces lo vemos en el relato de los evangelios y también en Hechos de los Apóstoles, confrontar a las personas, y no importa si metía la pata, él iba al frente. No importa si él decía una cosa y después hacía otra. Ahora la pregunta que nos hacemos, mirándolo a Pedro, ¿qué habrá visto Jesús en Pedro? ¿Por qué lo eligió? Jesús no buscó un modelo, porque Pedro no era un modelo. Pedro era un pescador común, que estaba arriba de una barca. Es más, tenía olor a pescado. Pero Jesús fue ahí a buscarlo. Pedro
tuvo un montón de defectos. Hasta confrontó a Jesús queriéndole decir algo y Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, porque Pedro había sido tomado por Satanás. Ahora, ¿qué vio Jesús en este hombre? Ahora, cuando pensaba en eso, ¿qué vio Jesús en este hombre? Pensaba, ¿qué vio Jesús en mí? ¿Qué vio en vos? Para darte la oportunidad de poder encontrar la salvación. ¿Qué vio Jesús en vos, en mí, para regalarnos una eternidad junto a Él y poder ir al cielo? ¿Qué vio Jesús en cada uno de nosotros para cada día estar al lado nuestro, fortaleciéndonos en nuestra prueba, en nuestra dificultad, en nuestros problemas? Mira, realmente Jesús no ve nada en cada uno de nosotros. No vio nada en Pedro. Únicamente Él vio un hombre o una mujer como cada uno de nosotros que estábamos perdidos y nos dio la oportunidad y el privilegio de formar parte de las filas de Él. Y de poder tener esta tranquilidad y esta seguridad de decir que Cristo está en nuestra vida y que Él cambió. Ahora, a Pedro le llevó tiempo reconocer esto. A Pedro le llevó tiempo poder entender todo esto que Cristo quería hacer en él. Pero en un momento de la vida, después de esos 3 años de haber compartido con el Maestro, sin saberlo para lo que lo estaba preparando, su vida hizo un clic y su vida cambió. Y fue una persona diferente desde ese encuentro con Jesús, allí en la orilla del mar, en ese desayuno de esa mañana. ¿Por qué? Porque él entendió que era él el que debía seguir ahora bendiciendo a las personas y conquistando el mundo a través de lo que Cristo había formado en su vida. Por eso la pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo en esta noche el que tengo que dejar algo acá a los pies de la cruz? ¿Seré yo en esta noche el que tengo que decidirme a tomar la rienda en algo que estoy haciendo? ¿Seré yo en esta noche el que tengo que afirmar mi vida en la roca que es Cristo? ¿Seré yo en esta noche el que tengo que encontrarme con mi Salvador y tener una vida nueva? Vamos a leer allí un pasaje en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. Este Pedro, que esa mañana allí a la orilla del mar desayunando con Jesús, entiende que era él, después de unos años que ya su vida había cambiado y había sido uno de los baluartes en llevar el Evangelio para que muchas personas conozcan a Jesús como Salvador y en formar a un montón de personas para que puedan seguir este camino de conquistar además personas para Cristo. Después de un tiempo, ya estando y entendiendo y sabiendo que estaba en sus últimos días, escribe estas 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Y vamos a leer muchas veces la palabra amonestar, exhortar, pero lo que está haciendo Pedro en estas cartas, principalmente en la primera carta, es animando a todos los hermanos, a todos aquellos que habían recibido a Cristo, animarlos a que en Cristo está la respuesta a todo el dolor, el padecimiento, el sufrimiento que ellos están pasando. Recuerden que estaban siendo perseguidos y estaban siendo muertos por el Evangelio, lo estaban matando, estaban perdiendo todo, familias, bienes, hasta su propia vida.
Y Pedro sabía el dolor que causaba, porque la historia dice que hasta su propia esposa pudo haber sido mártir por el Evangelio. Y Pedro estaba allí en sus últimos días, y él quería animarlos, a aquellos que habían recibido a Cristo, a que sigan llevando el nombre de Cristo adelante. Y ese en él el ejemplo que encontramos, que se traspasa a casi 2000 años a cada uno de nosotros. Y es Pedro en esta noche el que nos quiere pasar el testimonio, ese palito que van los corredores para que nosotros sigamos corriendo la carrera, para que nosotros sigamos levantando el nombre de Dios en cada lugar donde nosotros estemos. Pero Pedro deja una base para que nosotros podamos estar seguros en lo que creemos y en lo que pensamos. Dice allí el capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo tenía toda la autoridad para poder estar compartiendo las palabras que estaba dándole a los hermanos en esta carta. En una de sus últimas cartas es como un legado que deja Pedro para confortar, para animar a estos creyentes. Mirá, le dice: humíllense, no lleven gloria suya, su vana gloria, por algo que están haciendo por el Señor. Y él lo tenía claro a esto. Él podía ser una persona que lo podían hoy, vamos a ver un versículo más adelante que dice la Iglesia Católica, que fue el primer papa, en ningún momento él pensó esto. Es más, él no es esto por una equivocación de un versículo que se interpreta mal. Él podía tener toda la autoridad y ser reconocido como uno de las bases, de los fundamentos del Evangelio, pero él decía: humillemos no. No es nuestra gloria acá, sino es en el cielo. Después dice: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. Y Pedro, después de esos 3 años que pasó con Jesús, podía entender, porque en esos 3 años no lo entendía, pero podía entender, ahora sí, después que recibió el Espíritu Santo, todo lo que Jesús había hecho al lado de ellos. ¿Cómo él no podía decir: echen todas vuestras ansiedades sobre Él, porque tiene cuidado de ustedes? Quédense tranquilos, le dice Pedro. No se preocupen por los padecimientos, denle en todo a Él. Él tiene todo bajo control, a Él no se le escapa nada. Después dice: sed sobrios, estén atentos y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscándonos devorar. Ahora fíjate si esto lo habrá entendido Pedro. ¿Te acordás allí en Marcos? No lo vamos a leer por el tiempo, pero ¿te acordás allí en Marcos, en los últimos capítulos, cuando el Señor se va al Getsemaní a orar? Se lleva a 3 discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, a que lo acompañen mientras él estaba en oración. En un momento él baja y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo.
Y ahí en Marcos lo nombra Pedro. Pedro le dice, despertate. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Después de casi 30 años, Pedro escribe esto, sed sobrios y velad. Entendió lo que Jesús le estaba enseñando esa noche antes de ir a la cruz. Pedro, despertate, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando devorarte. Y Pedro lo entendió. No lo entendió únicamente esa noche porque Jesús se lo dijo, sino por lo que pasó después, que lo vamos a ver. Y el diablo anda como león rugiente buscando devorar. ¿Y a quién va a devorar el diablo? El diablo va a devorar a aquellas personas que están enfermas. No digo enferma físicamente, sino espiritualmente, que están débiles. Y fundamentalmente Pedro lo dice, que no velan por sus vidas para no caer en la tentación. Mirá, si hay un tema en nuestro cuaderno de oración que tenemos que tener todos los días, es para que el diablo no nos tiente. Es para que podamos resistir al diablo. Y Santiago lo dice en Santiago 4:7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿En qué? En oración, velando. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá. Y Pedro lo había entendido. Pero no es eso lo que queremos marcar en esta noche. El versículo número 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Pedro había entendido la gracia de Dios. Después de lo que pasó Pedro en esa noche del juicio injusto al Señor Jesús, a los pocos días Pedro es restaurado, es perdonado, es tomado de vuelta y vuelto al camino y encaminado y responderse la pregunta, ¿seré yo? La palabra gracia, Pedro, en las dos cartas, primera y segunda Pedro, la usa 8 veces. Y fíjense si había entendido este favor inmerecido. Es el único en la Biblia que llama a Dios, le pone Dios de toda gracia. El Dios de la gracia. Es el único que lo llama así a Dios. Él lo identificaba a su Dios por la gracia que había tenido en su vida. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él sabía que lo que había cambiado su vida era haberlo visto a Jesús resucitado. Y sabía que le esperaba la vida eterna. Y sabía que así como él lo había visto subir esa mañana, él lo iba a venir a buscar, porque así Jesús lo había dicho. Y él utiliza la palabra gloria eterna, la utiliza 11 veces en las dos cartas que escribe Pedro. Después, fíjate lo que dice acá, que hayas padecido un poco de tiempo. Vaya si padeció Pedro. No fue un poco de tiempo. Fue casi 30 años o más de 30 años, según dicen algunos historiadores, que sufrió por llevar el Evangelio. Un poco de tiempo. ¿Qué sufrimiento tenés acá en la tierra? Mirá, es por un poco de tiempo. Si crees en Cristo como tu Salvador, te espera algo maravilloso, que es el cielo. Y ya allí no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto.
Y Pedro vivía permanentemente, por más de lo que venga, sabía que era por un poco de tiempo, que lo esperaba el cielo. Así que, hermanos, tengamos esto presente cuando andamos en este mundo. Y muchas veces parece que nuestro sufrimiento es el peor de todo, que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie, únicamente a nosotros. Pero ¿saben qué? Es por un poco de tiempo, porque nos espera la gloria en el cielo. Ahora, ¿qué fue lo que cambió este nombre? Los 4 verbos que siguen después. Dice: Él mismo, Jesús, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione, y terminamos con estos 4 verbos. Perfeccione. En el original es la palabra restaurará. Se usa para dar a entender la reparación de un objeto deteriorado por el uso. Y fíjense en cómo se aplica a la vida de Pedro y a nuestra vida. Aplicable, por tanto, a quienes en la batalla de la persecución o de la tentación han salido un tanto maltrecho. Es una restauración que Dios hace en nuestra vida, como la hizo en Pedro, al modelo original. Por persecución, por algún problema que estamos transitando o por tentación. Y el ejemplo es Pedro, por eso no quería contar el relato, la noche que Jesús fue entregado. ¿Se acuerdan? Allí lo relatan los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando Jesús es entregado, le dice a Pedro que él lo iba a negar. Y Pedro le dice: no, Señor, yo si tengo que ir a la cárcel voy a ir con vos. Yo si tengo que ir a la muerte voy a ir con vos. Jesús, ¿qué le dice? Pedro, hoy me vas a negar 3 veces, antes que el gallo cante. Y el relato de los evangelios era cuando Pedro llega donde estaban enjuiciando y golpeando a Jesús, lo niega, lo maldice, lo insulta. La mirada de Pedro a la de Jesús y el gallo cantando. Y Pedro, escucha bien, porque a veces no entendemos la dimensión del dolor de Pedro. Pedro se fue esa noche sin saber que Jesús iba a resucitar. Pedro no había entendido que Jesús iba a resucitar. Se fue con ese pecado, con esa herida en su corazón. Dice que se fue triste y se fue a llorar amargamente porque no sabía si lo iban a volver a ver al maestro, a quien había maldecido, insultado y olvidado y negado ante la gente. Y estuvo esos días triste, solo, sin consuelo, sin dolor, por un pecado que había hecho. ¿Qué pecado te acusa que no podés dejar? ¿Qué pecado cada día te maltrata, que te cuesta alejarte? ¿Qué pecado cada día nos hace pisotear la sangre de Cristo y pensar, porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, nos acusa y nos dice: volviste a repetir lo mismo, volviste a hacer lo mismo, otra vez te das cuenta que no servís para nada? Y ese acusador estaba en la mente de Pedro esos días, acusándolo. Y Pedro dolorido, herido. No quiero que lo veamos como víctima, pero sí quiero que comprendamos la bajeza que cayó la vida de Pedro, que cae en nuestra vida también. ¿Cuántas veces en el día manchamos a Cristo? ¿Cuántas veces en el día lo negamos con nuestros actos?
¿Cuántas veces en el día lo maldecimos con cosas que salen de nuestros labios o que hacen nuestras manos, nuestros ojos, lo que ven o nuestros pies donde van? Pero Jesús nos ama. Jesús nos ama. Y me imagino esa mañana cuando le dicen las mujeres a Pedro y a los que estaban ahí, la tumba está vacía. ¿Quién fue el primero que salió? Pedro. Otro discípulo lo acompañó, dice que era más joven y que corría más rápido y llegó primero, pero Pedro quería ir a ver. ¿Por qué quería ir a ver? Porque estaba dolido su corazón y quería saber cómo reaccionaba el maestro cuando lo veía y tal vez pedirle perdón y decir que su vida cambió. Y lo vio y no supo qué decirle. Pero Jesús después se le aparece a solas con otros discípulos y lo vuelve a su estado original. ¿Por qué? Porque lo perdona. Porque Pedro ahí entiende que la muerte en la cruz, que la sangre que derramó Jesús en la cruz, lo limpiaba de todo pecado. Es por eso que Pedro tiene toda la autoridad para decir, nos perfeccione, nos restaura. Es que cualquier cosa que tiene sucio tu corazón, dice Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. ¿Y sabe qué hace? No deja la mancha, no te deja el recuerdo del pecado, lo borra de tu vida y te restaura. Es por eso que es maravilloso ver tantos hermanos, nuestra vida, mi vida, que Cristo me perdonó y me sigue perdonando cada uno de los pecados. ¿Sabes por qué? Porque Él del maltrato, del pecado, de la persecución, de todo lo que vivimos, Él nos vuelve al estado original con Cristo. Nos perfecciona, nos restaura. Pero después dice, afirme. La palabra firme allí en el original es consolidará. Y lleva la idea de colocar un objeto en su justo lugar. Se refiere al anhelo del Señor de darnos todos los componentes necesarios para que nuestra vida pierda la inestabilidad propias de las tentaciones y de las dudas. Él nos va a consolidar. ¿Para qué? Él está dispuesto a darnos todas las herramientas necesarias para que dejemos de ser una veleta, para que dejemos de ser inestable, para firmarnos en la tentación y para firmarnos en la prueba. Por eso Pedro dice, Él nos va a firmar. ¿Por qué? Fíjate lo que dice allí Lucas, capítulo 22, versículo 32. Versículo 31 dice, dijo también el Señor Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro podía estar firme en el Señor. Él podía estar consolidado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba orando por él. Porque Jesús lo estaba afirmando. Mira, Pedro, vas a ser zarandeado. Vas a caer, vas a caer. Me vas a negar, me vas a negar. Pero voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y para que cuando vuelvas allí en la orilla del mar, cuando yo te perdone, porque Jesús ya lo sabía, cuando vuelva,
confirmes a todos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 6. Vemos a Pedro cómo evangeliza, cómo gana personas y cómo hace discípulos. Y en el capítulo 6 la remata porque toda la gente venía, pedía oración, lo buscaba Pedro, a los discípulos, y dice, no damos más, vamos a buscar 7 varones que nos ayuden. Pero esos varones ya estaban formados. ¿Por quién? Por el que fue afirmado por Jesús. ¿Sabes una cosa? Lo bueno que es orar los unos por los otros. Lo bueno que es que yo aparezca en tu lista de oración. Que vos aparezcás en mi lista de oración. ¿Sabés lo bueno que es? Porque eso me va a ayudar a mí a no caer en la tentación, a no ser una veleta, porque me vas a afirmar en Cristo. ¿Sabés lo bueno que es que yo ore por vos? Que Lautaro ore por algún hermano, que cada uno de nosotros oremos, porque eso hace que nos mantengamos firmes. Y Pedro entendió, miren muchachos, él los va a afirmar. Porque Él está preocupado en nuestra firmeza, en ser consolidados y en dejar de ser inestables. ¿Sos inestable? Pedí oración. ¿Sos una veleta? No te desesperes, pedile a un hermano que ore por vos. Anotame en la lista de oración, para que juntos podamos afirmarnos y consolidarnos en el Señor. Sigue diciendo, fortalezca. Allí la palabra fortalezca es robustecerá. Es la única vez que se nombra esta palabra en el Nuevo Testamento. El significado distintivo de equipar para el servicio activo y las dificultades de la vida. Es el de equipar para el servicio activo y las dificultades de la vida. Y vemos que Pedro fue equipado para poder ganar personas y formar la iglesia primitiva. Pedro fue equipado porque se dejó fortalecer y robustecer por el Señor. ¿Dónde está nuestra robustez? Mirá, en los 3 años que Pedro fue discipulado, tal vez no entendió mucho en ese tiempo. Yo creo que cuando Pedro es llevado y los discípulos fueron llevados en Hechos capítulo 1, versículo 10, cuando el Señor asciende y les da el poder a través del Espíritu Santo para que alcancen a las naciones, yo creo que ahí entendieron ellos y dijeron, ¿cómo perdimos el tiempo? ¿Cómo no nos dimos cuenta que estuvimos con el Maestro? Y ahí el Espíritu Santo le trajo a la mente todo lo que habían aprendido. ¿Sabe qué es lo que robustece? Lo que fortalece la palabra de Dios. Ellos habían sido preparados con las enseñanzas de Jesús. Y en cada momento que Jesús hacía algo, le dejaba una enseñanza. En cada momento que Jesús hacía un milagro, le dejaba una enseñanza. En cada momento Jesús con su vida le daba el ejemplo cómo tenían que vivir. Y eso lo robusteció. Eso lo fortaleció. Para cuando salieron, estaban fortalecidos. ¿Seré yo?, dijo Pedro, y entendió que era él. No solamente lo fortaleció, sino que dice, establezca. La palabra establezca en el original es cimentará. Se refiere a la base en la cual está construida nuestra vida. Se refiere a la base en la cual está construida nuestra vida. Y vamos al episodio
allí de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Mateo 16, 15. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro salta y dice: tú eres el Cristo. Y noten bien, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: Pedro, qué bienaventurado que eres. Pedro, eres la persona más feliz del mundo. No porque sabes quién soy, sino porque Dios te utilizó como un canal para revelar quién era yo. ¿Quién soy yo?, le dijo Jesús. Como yo también te digo que tú eres Pedro, hijo de Jonás. Y dice: y tú eres Pedro. Como diciendo, tu nombre es piedra. Y sobre esta roca, Cristo le estaba diciendo, por lo que iba a hacer por nosotros en la cruz, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro lo entendió. Y si Pedro hoy existiría y vendría aquí, diría: yo no soy el primer papa. Están confundidos. Es Cristo el esposo de la iglesia. Simplemente yo escuché la pregunta por ahí: ¿seré yo? Y contesté: yo estoy dispuesto. Pero yo estoy dispuesto a seguirte, Señor. Yo estoy dispuesto a que tú seas el cimiento de mi vida, porque él después, en el capítulo 2 de 1 Pedro, habla de las piedras vivas que somos cada uno de nosotros, fundamentados sobre la base que es Cristo. Y esta palabra cimentará, que aparece allí, establezca, aparece 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Y uno de ellos es Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando Jesús da la enseñanza de la casa sobre la roca y sobre la arena. Y Pedro seguramente, cuando estaba hablando de establezca, cimentar su vida, se acordó de la enseñanza del Maestro, allí al final del Sermón del Monte, cuando le dice: cualquiera que oye mis palabras y las pone para sí, va a ser como el que edificó la casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Por eso en esta noche la pregunta es: ¿tu vida está edificada sobre la roca que es Cristo? Por eso Pedro podía estar firme y podía hablar de la gloria. No le importaban los padecimientos. ¿Sabe por qué? Porque su base era Cristo. Y si él tenía que dejar el mundo, si él tenía que morir como murió, como un mártir, y que muchas veces nos preguntamos: ¿por qué murió como un mártir? ¿Por qué Dios no lo cuidó? ¿Por qué Dios no lo salvó a que llegue a viejo, se muera de viejo? Porque a Pedro no le importaba cómo moría. Porque a Pedro estaba más allá de los padecimientos de este mundo. Porque a Pedro no le importaba si el dólar subía, la luz, si se enfermaba, si no tenía para comer,
porque él sabía que su vida estaba fundada sobre Cristo y que él echaba toda su ansiedad sobre él y que se haga cargo Cristo. Yo voy a hacer lo que él me dijo que haga. Yo voy a salir y voy a ganar personas. Y su vida estaba perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida en Dios. Y entonces Pedro, esa mañana en la orilla del mar, cuando Jesús le decía, ¿me amas? Jesús le estaba diciendo, Pedro, sos vos, no hay otro. Pedro le decía, yo Señor, peco todos los días, te fallé. Yo Señor todos los días miento, digo malas palabras, peleo con mi esposa, le grito a mis hijos. Yo Señor. Jesús le dice, Pedro, ¿me amás? Señor, soy una veleta, voy para cualquier lado. Un día estoy bien, una semana estoy por el piso. Un día quiero cambiar y digo, voy a empezar a leer, y otra... Sos vos, Pedro. Pedro, sos vos. Y el Señor en esta noche te confronta con la realidad de tu vida. Como me confrontó a mí, desde que leí un devocional con este versículo. Y entendí que somos cada uno de nosotros. Entendí que soy yo el que primero tengo que cambiar. Entendí que soy yo, que soy el que tengo que dejar que Cristo me vuelva al estado original cada día de mi vida. Entendí que soy yo, que cada día tengo que pedir que Él me ayude a no caer en la tentación. Entendí que soy yo, que cada día lo tengo que buscar en su palabra para que mi vida se fortalezca. Solo no puedo. ¿Cuántos Pedros faltarían hoy para transformar el mundo? Por eso la pregunta te la traslado a vos. ¿Serás vos? ¿Serás vos en tu trabajo que tenés que empezar a cambiar? ¿Serás vos que en tu casa tenés que ser una persona diferente, distinta en tu barrio? ¿Serás vos que tenés que dejar de andar como una veleta y tomar el compromiso de decir, quiero servir a Cristo, cueste lo que cueste? ¿Serás vos? ¿Serás vos el que tiene que consolidar su vida en Cristo y tener la firmeza que aunque vengan tormentas, pruebas, dificultades, Él se hace cargo? Pedro lo dejó en sus manos. Es más, esta carta la escribe desde Roma. Ir a Roma era meterse en la boca del lobo. Él fundó una iglesia ahí en Roma y estuvo años siendo el pastor de esa iglesia. Nerón lo buscaba y buscaba la ocasión de querer matarlo, hasta que lo consiguió. Pero él dejó hermanos ahí, firmes. Fíjate cómo termina la carta después. Habla y da nombre de algunos hermanos que siguieron. Y gracias a que ellos siguieron, hoy nosotros podemos conocer el Evangelio. Porque un día dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo el que tengo que seguir? ¿Seré yo el que tengo que agarrar esa horita feliz e ir? ¿Seré yo el que tengo que ir a predicar a tal lado? ¿Seré yo el que tengo que llevar mi familia a los pies de Cristo? ¿Seré yo el que tengo que formar a los jóvenes para que conozcan y se afirmen en la palabra de Dios? ¿Seré yo el que tengo que hablar con los adolescentes y tengo que afirmarlo y tengo que acompañarlo a tomar las decisiones? ¿Seré yo el que tengo que tomar las riendas de mi casa y decir de ahora en más, esta casa va a ser para Cristo? ¿Seré yo?
Vamos a terminar cantando una canción. Le voy a pedir a los músicos que puedan pasar. Yo creo que si Pedro estaría esta noche acá, la cantaría no con el corazón, con el alma. Porque el que ideó la letra de esta canción realmente entendió la gracia de Dios. Es esa canción que hemos cantado, y yo le voy a pedir que vaya buscando la letra, Andrés, que dice: inmerecedor soy de tu gracia y de tu amor. Inmerecedor soy. No merecemos tanta gracia, hermano. Cada día Él te perdona y te levanta. Cada día Él nos levanta y nos sienta otra vez en los primeros lugares. Cada día Él nos restaura, limpia nuestra herida, nos pone aceite como el buen samaritano. Cada día. ¿Cómo no vamos a ser inmerecedores de tu gracia y de tu amor y de tu perdón? Pasa un poquito la canción. Pasa otro poco. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme, y escuchá bien lo que vamos a cantar. No nos recuerda lo que fuimos. ¿Entendés? No le dijo a Pedro: Pedro, ¿te acordás hace 2 noches, 3? Vos me negaste. ¿Te acordás, Pedro? Vos. No le dijo eso. Le dijo: Pedro, ya está. Quiero que seas vos, Pedro. Yo ya te perdoné en la cruz. Tal vez aquí en medio nuestro hay alguna persona que no tiene el perdón, que nunca abrió su corazón a Cristo. En esta noche, ¿sabes qué? Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Y Él te quiere dar el perdón. No importa lo que hiciste. Él quiere ser tu roca y afirmarte. Él quiere ser el cimiento de tu vida para cuando vengan las tormentas, las dificultades, te mantengas firmes. Él quiere perdonarte y abrazarte en esta noche. Simplemente tiene que acercarte a Él y pedirle perdón por tus pecados. Reconocer que eres pecador. Entender que todos somos pecadores. Entender que Cristo murió en la cruz para perdonar ese pecado, porque dice la palabra de Dios allí en Romanos que todos somos pecadores. No hay uno que no sea pecador, todos. Pero Él está dispuesto a perdonarte, a abrazarte y olvidar lo que fuiste. ¿Te gustaría recibir este perdón en esta noche? Yo te voy a invitar en este momento, antes de cantar esta canción, que podamos orar y que le podamos pedir todo perdón a Dios. Mirá, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Y que Él pueda restaurar nuestra vida al estado original. Que Él pueda afirmarnos. Que Él pueda restaurarnos. Que Él pueda fortalecernos y que podamos cimentarnos en Cristo. Y si hay aquí en medio nuestro alguna persona que nunca le pidió perdón a Dios, que esta noche le pueda pedir perdón. Él quiere abrazarte. Él quiere hacerte una persona nueva. Hace falta que vos le pidas perdón. Si no sabes cómo hacerlo, te invito a que repitas conmigo esta oración, diciéndole a Dios con tu palabra así: Dios, en esta noche quiero que perdones todos mis pecados, que me limpies, que vengas a vivir a mi corazón y me hagas una persona nueva. Decile así a Dios: perdona mis pecados, hazme una persona nueva.
Todos seguimos orando. ¿Hay alguien en esta noche que oró así pidiéndole perdón a Dios por sus pecados? ¿Hay alguien que le pidió perdón a Dios por sus pecados? Levanta tu mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios le bendiga allí, señora. ¿Hay alguien más que pidió perdón por sus pecados? ¿Hay alguien más que quiere recibir el abrazo de Dios en esta noche y empezar una vida nueva? Que el Señor le bendiga, señora. Que el Señor le bendiga. Puede bajar la mano. ¿Hay alguien más que quiere recibir el perdón en esta noche? Y ahora te invito, y los invito a todos, a cada uno, yo también, a que podamos responder nuestra pregunta. ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré el que tengo que comenzar algo en mi vida? Que esta noche pueda ser una noche de decisión. Y mientras cantamos esta canción, pensa en tu vida y que la gracia de Dios te transformó para glorias eternas en Cristo Jesús. Y que podamos ser como Pedro: Señor, aquí está mi vida, haz lo que quiera de mí. Te invito a que te pongas de pie y que podamos cantar esta canción. Santiago. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual puedas yo pagar tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme que fui un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte. Yo quiero